Saludos a todos y a todas los amigos y amigas que nos siguen a través de la revista Pregón Latino y también a través de Pregón Latino Radio, próximamente a ser lanzada. Les habla Jacqueline Tineo y en este día queremos compartir con ustedes un tema muy especial sobre el liderazgo. Pero en esta ocasión vamos a hablar del liderazgo de la Biblia, cómo la Biblia nos habla de este tema y qué debemos nosotros aprender para ser mejores líderes, que tanto se necesita hoy día en nuestras comunidades. Para ello vamos a hablar en este día con el profesor Ángel Pérez, conocido también como Junior. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque no sabemos en el momento que usted va a ver este programa. Hola Jacqueline, es un placer, Dios te bendiga, y un placer a los que nos escuchan en estos momentos, y le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de poder compartir con cada uno de ustedes, y esperamos que la información que podamos proveer a ustedes pueda ser información vital y que usted la pueda compartir con aquellos que usted conoce de la importancia del liderazgo y que usted pueda ser un servidor dentro de su congregación. Eso es así. Saben que vamos a conocer un poquito sobre el profesor Ángel Pérez Cruz, para que usted sepa también sus capacidades que tiene, su preparación académica y sobre todo cómo también Dios le ha ido capacitando, porque en este tiempo no solo necesitamos personas capacitadas técnicamente hablando, sino también personas capacitadas desde el mismo Espíritu de Dios que le va acompañando. Ángel Pérez nació primeramente en Toa Baja, Puerto Rico, y abrazó la fe en el 1973 y comenzó a enseñar la palabra de Dios en el 1982. Su preparación académica incluye un grado técnico en ingeniería industrial, un bachillerato en psicología, una maestría en teología, y también está cursando actualmente un doctorado en Biblia. Pero su maestría en teología es de consejería y pastoral, para que también conozcan un poquito sobre esto. Pero también trabajó para el Departamento de Capellanía del Army aquí en los Estados Unidos por más de 12 años como administrador de las capillas y 10 años como oficial de artillería en seguridad y director de sistemas de entrenamiento. Válgame. Ajá. Miren, retirándose como capitán luego de 22 años de servicio a favor de los Estados Unidos, donde quiera que se le necesitara. Se desempeña actualmente como profesor en las universidades oídas, Vida Abundante, y es asesor también para maestro de escuela dominical en algunas iglesias de Puerto Rico. O sea, tenemos con nosotros a una persona que nos va a ayudar a entender a profundidad lo que es el liderazgo con la perspectiva bíblica. Así que comenzamos desde ya para conocer. Y le vamos a hacer la primera pregunta al profesor Junior. Dentro del liderato bíblico, ¿podrías mencionarnos algunos? ¿Cuáles son estos? Sí, tenemos que tener en consideración, cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando en comparación al liderazgo que podríamos decir secular, es totalmente diferente, porque estamos hablando del liderazgo en la cual Dios ubica dentro de la iglesia, y este liderazgo es particular. ¿Por qué? Porque se llama liderazgo de servicio, y es un liderazgo de servicio porque fuimos llamados para proveer una función específica. Segundo, es un liderazgo en la cual nosotros no esperamos resultados, porque nosotros no tenemos la capacidad de proveer resultados. Fuimos llamados para dar procesos. Quiere decir que el Espíritu Santo va a utilizar al líder para que sea la herramienta donde el Espíritu Santo va a hacer esa función catalizadora para que la persona en necesidad pueda recibir de parte de Dios a través del líder lo que necesita para ser suplementado y complementado. Ahora bien, a la pregunta que te refieres, por ejemplo, tendríamos que entonces, si me permites, déjame abordar un poco más cuando se habla de este concepto de líder, porque el liderazgo en términos seculares es un liderazgo competitivo. En el liderazgo de la fe no es competitivo. Excelente. Yo no estoy dirigiendo y quiero competir contigo, no. Yo trabajo contigo en equipo si Dios me llamó a trabajar.
Por lo tanto, lo que yo carezco, tú entonces en la función de servicio vas a suplementar dentro de la congregación para que el propósito de Dios se pueda realizar. Entonces, de esa forma, el líder en la cual Dios llama tiene que tomar en consideración ciertos aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Número uno, reconocer su realidad existencial. ¿Cómo es el entorno donde yo estoy? ¿Cuáles son esos problemas existentes? Eso, en otros términos, le llamamos esa capacidad de discernir. En el campo secular no lo vemos de esa forma, sino que tratamos de imponer nuestro liderazgo y tratamos a veces inconscientemente de mostrar nuestra capacidad de líder, atraer e influenciar, que eso es muy bueno, pero dentro del liderazgo bíblico tiene una función servidora. Vamos a influenciar para alcanzar personas que tienen necesidad y nosotros vamos a convertirnos en un puente, escuche bien, en un puente de relación. Por lo tanto, esa es mi primera responsabilidad. ¿A qué se refiere con ese puente de relación? Puente de relación porque, acuérdate, bien importante, entiendes que Dios te ha llamado entonces a convertirte en enlace para que la persona en la cual vas a trabajar comience a tener lo que nosotros llamamos relación con Dios. Y esto es algo interesante porque casi nunca se habla dentro de las congregaciones. Porque cuando hablamos de fe, el concepto de la fe se habla en el idioma español, que es simplemente creer. Pero en la Biblia fe es más que creer. ¿Puede abundar un poquito? Sí, fe en la Biblia, cuando se habla de fe, viene de la palabra griega que significa oidas, que significa conocimiento. Oídas. Oidas, que es una palabra griega que quiere decir conocimiento. Por eso es que se dice la fe viene por el oír. Okay. Pero también fe, en adición a conocimiento, viene también un término que es de relación. Fe también tiene que ver con relación, pero fe también tiene que ver con intimidad. El líder que Dios ha llamado para servir dentro de la congregación tiene la función de ser un puente relacional para ayudar en la grey a que cada individuo en la cual él se conecta, número uno, esa persona conozca a Dios a través de la escritura, número uno. Número dos, aprenda a relacionarse con Dios escrituralmente. Y tercero, aprenda a intimar con Dios. Y cuando intima con Dios, fíjate, pasa de ser seguidor a creyente y de creyente a discípulo. Repítame esa característica especial que acaba de mencionar. ¿Se convierte? De seguidor a creyente. De seguidor a creyente. Y de creyente a discípulo. Porque fíjate, en nuestras congregaciones tenemos seguidores, tenemos creyentes y tenemos discípulos. ¿La diferencia de los tres? Bueno, el seguidor pues simplemente me gusta asistir al templo, congregarme, me encanta, pero tengo otros asuntos que tienen prioridad. O sea, esos son los seguidores, los que les gusta ir a la iglesia. Y Jesús tuvo muchos seguidores. Muchísimo. Pero también hay creyentes. ¿Cuáles son los creyentes? Pues los creyentes somos aquellos que participamos en las actividades congregacionales, ofrendamos dentro de la comunidad de fe, pero no me quiero comprometer más allá de eso. Wow. Pero están los discípulos. Los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los discípulos son aquellos que siguen, que creen y hacen. Y esos son los que juegan una función fundamental, porque son esos los que son seleccionados para liderar. Repetimos entonces para que nos quede claro. El discípulo es aquel que sigue, es el que cree y es el que hace. Y son estas las personas que son llamados a ser líderes en sus comunidades para hacer la diferencia y traer el cambio que entiendo es lo que Dios quiere que empecemos a hacer en nuestras comunidades de acuerdo a nuestro testimonio de fe. Exactamente, Jacqueline, porque acuérdate que Dios nos ha llamado a nosotros a un liderazgo de carácter servidor.
no es para nosotros satisfacer nuestro ego. Ajá. Acuérdate que nosotros somos servidores y como servidores nuestra mentalidad no es adquirir un tipo de reconocimiento. Esto es lo interesante en la fe cristiana. Dios ha visto en nosotros un potencial que nosotros desconocemos. Pero dentro de ese potencial tenemos que reconocer que también hay una dependencia. Por lo tanto, ¿qué pasa? Hay algo interesante y es que en el liderazgo que Dios ha puesto en cada persona que ha decidido ser discípulo de Jesucristo, Él no se mueve por percepción, se mueve basado en la realidad. ¿Y por qué digo percepción? Los seres humanos nos movimos por percepción. Okay. Quiere decir que la percepción se convierte en realidad cuando interactuamos los unos con los otros y ya la percepción que yo tenía de ti ya cambia. Decía, yo pensaba que Jacqueline era extrovertida, pero no, he encontrado que es introvertida, es bien reservada o no. Sí, soy un poquito... pero posiblemente al principio creía eso hasta que interactué. Quiere decir que tenía una percepción. Sí. Pero Dios no se mueve por percepciones, Dios se mueve por realidades. Dios tiene un amplio campo de real, porque Dios se mueve en un presente constante. Okay. Ahora bien, por lo tanto la interacción rompe con la percepción. Ahora bien, me hiciste la pregunta, dentro del liderato bíblico, ¿me podrías mencionar algunos? Por lo menos te puedo mencionar los que vienen a mi mente, por lo menos son 4. Pueden haber varios, pero por lo menos 4 para que las congregaciones y miembros de iglesias nos escuchan actualmente los puedan aplicar. Mira, está el liderazgo personal, eso Okay. es uno. Está el liderazgo relacional, está el liderazgo de equipo y está el liderazgo organizacional o liderazgo de comunidad. Ok. Cuando hablamos de liderazgo personal, yo me acuerdo, viene a mi mente cuando Dios trabajó con Abraham. Yo diría que Dios evangelizó a Abraham. Venía de una comunidad politeísta. Y es bien interesante porque acuérdate, cuando la Biblia dice Abraham el hebreo, los hebreos no existían. Hebreo viene de Hebriín, que significa el que viene del otro lado del río. Quiere decir que Hebriín era un apodo, no era una raza. Cuando lo llama, le hace una invitación y comienza entonces a trabajar con él diciendo: sal de tu tierra, de Ur de los Caldeos y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Obviamente de una cultura politeísta comienza a trabajar con un Dios monoteísta, un Dios que habla. Y yo le voy a mencionar algo aquí. El Dios de la Biblia dejó de ser un Dios, lo que podríamos señalar, lo que hablan, un Dios soberano, y relativizó su soberanía para convertirse en un Dios moral y relacionarse con la raza humana. Y el primer ejemplo se puede ver en Abraham. Cuando comenzó a relacionarse con Abraham, ahí se puede mencionar esa etapa patriarcal. ¿Y por qué se menciona esa etapa patriarcal? Porque en esa etapa había un diálogo entre Dios y el hombre. Dios hablaba y se escuchaba literalmente. Y entonces dice, ¿dónde está el liderazgo personal? Abraham, escuche bien, este liderazgo personal era un proceso. ¿Y por qué digo que es un proceso? Era la capacidad en donde Abraham comenzó a autoliderarse. Comenzó de manera personal a tener control sobre su propia vida. Y ustedes van a encontrar en el libro de Génesis en periodos donde él mintió, haciendo ver que su esposa era su hermana. Y ustedes ven un proceso donde él experimentó altos y bajos, pero era parte del proceso de ese liderazgo personal, porque estaba conociendo a un Dios que nunca había tenido una relación con él. Y muchas personas en el mundo cristiano y no cristiano
no entienden el porqué de muchos de esos procesos que pueden verse antagónicos, como una palabra que usted utiliza, que pueden verse que es contrario a lo que se habla de Dios. Entonces es ahí donde creo que las iglesias, los profesores, las personas ilustradas en estos términos de conocer más a profundidad lo que es la teología de Dios, puedan explicarnos a todos nosotros por qué de estos procesos que son parte de la misma salvación de Dios. Sí, porque acuérdate que cuando Dios relativiza su soberanía para convertirse en un Dios moral, quiere decir que Él quiere entablar una dinámica relacional con sus criaturas. Que esa es la segunda parte del liderazgo que usted mencionaba ahorita, ¿no? Primero la personal y luego viene una relacional. Sí, pero todavía no hemos terminado la personal, porque en la personal, fíjate, en ese proceso el individuo empieza a planificar, que eso es lo que estaba haciendo Abraham. Por eso es que Dios, en ese proceso de obediencia de Abraham, mira lo que pasa. Dios le da promesas. Dios le da promesas y le dice, te voy a dar descendencia. Pero fíjate, Dios, acuérdate que Dios tiene una mente trascendente y transparente que puede hablar más allá de los tiempos y ver lo que nosotros no vemos. Y Él hablaba, pero todavía hay ciertas cosas que Abraham no entendía. Cuando Él hablaba de descendencia, le hablaba de una descendencia literal, pero también le hablaba de descendencia espiritual. Y acuérdate que nosotros somos de mente finita. No lo comprendemos todo. ¿Tú te imaginas que Dios te dijera a ti todo lo que va a hacer con tu vida? Yo pienso que si Dios lo hace, arrancamos a correr. Porque no lo podemos integrar inmediatamente. Por lo tanto, Dios fue por fases. ¿Y qué pasa? Empieza a planificar, empezó a actuar y empezó entonces Abraham comenzar a caminar por ese camino que Dios le había trazado. Y hay algo importante en esta vida de liderazgo personal. Comienza darnos Abraham lo que es comenzar a tener vida contemplativa. Vida contemplativa es tener relación íntima con Dios. Porque a veces nosotros hablamos de tener relación íntima con Dios, pero nosotros, perdonando la expresión, no sabemos qué rayo eso significa. Entonces, a veces hay personas que me preguntan, hermano, usted dijo de relación íntima. ¿Qué es tener relación íntima con Dios? Y yo a veces digo, oye, yo tengo que ser un poquito más detallado con eso. Pues fíjense, relación íntima no es hacer actividades para Dios, es estar con Dios. Nosotros tenemos muchas actividades dentro de nuestras congregaciones, pero tenemos muy poco tiempo estando con Dios. Estar a sola con Dios. Sí, ese momento de intimidad, de reconocer ese estado de dependencia, permitiéndole a Dios tener en nuestra vida que ese objetivo de Dios se cumpla en cuanto a lo que Dios anhela hacer con nosotros. Cuando comenzamos a trabajar con eso, estamos poniendo en práctica esa parte del liderazgo que significa liderazgo personal. Entonces, el otro aspecto es el liderazgo relacional. Y ese liderazgo relacional enfoca en establecer una dinámica de relación. De la misma manera, fíjate, los matrimonios. Los matrimonios, yo te voy a decir algo jocoso. O sea, después de nacer, lo más peligroso es contraer matrimonio. ¿Sí? ¿Escucharon? O sea, ¿por qué te digo esto? Porque uno tiene que estar seguro con quién se va a casar. Hay personas que me dicen, yo estoy buscando una persona que sea igual que yo para casarme. Y yo dije, pues no te cases, porque si es una persona igual que tú, nunca la vas a encontrar. Porque tú eres el único molde que existe. Ahora, amar dentro de los seres humanos, fíjate cuál es la definición. Es una respuesta a un estímulo positivo. Ahora, ¿cuál es la respuesta en términos del amor de Dios? Es la respuesta a una necesidad humana. Es completamente distinto. Por lo tanto, cuando parejas determinan vivir juntos, independientemente de que tengan conceptos distintos, han determinado dentro de las diferencias establecer una plataforma afectiva. En el liderazgo, yo puedo trabajar con personas que puedan diferir de mí, pero lo que va a mantener una plataforma de armonía va a ser ese respeto.
a través de esa dinámica. Por lo tanto, el líder con sus colaboradores siempre va a reconocer que esas personas son importantes para Dios. Por ejemplo, en una conferencia yo mencionaba al pastor de la congregación, yo decía, yo puedo tener diferencias con el pastor, con la pastoral, pero yo no puedo lo que se llama desacreditar al hombre de Dios. Y si yo tengo algo que decir a la pastoral, yo creo que lo más apropiado es hablar aparte, porque no lo puedo hacer en público porque estoy faltándole respeto éticamente a la pastoral. Eso es así. El líder tiene que aprender a utilizar también reglas éticas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque acuérdese que ese es el hombre que Dios ha puesto a dirigir. Y como hombre también él tiene unas percepciones, unas motivaciones. Y él entiende que también necesita sus asistencias. Y que podrá equivocarse. Sí. Porque es humano. Y, Sí. y muchas veces, perdona que le interrumpa, muchas veces nosotros, los que estamos de afuera, los que estamos mirando, creemos que no pueden equivocarse. Y entonces viene la falta de respeto, porque viene entonces las contiendas de hablar mal de él, cuando dice usted ahora mismo, yo no puedo estar de acuerdo 100% con lo que él dice, Sí. pero si yo no estoy de acuerdo, yo voy a llamarlo y voy a expresarle mi sentir, lo que yo creo, o quizá incluso se Sí. puede decir lo que el mismo Dios le ha revelado a usted como hombre de Dios que tiene intimidad con Dios, porque tiene que ver mucho, lo que usted acaba de decir, tiene que ver mucho la intimidad que podamos tener nosotros con Dios para usted poder hablar, porque a veces nos dejamos llevar de las emociones, Sí. y las emociones son las tentaciones más grandes que hay para nosotros pecar, para nosotros dañar. Por lo tanto, yo pienso personalmente que debemos nosotros siempre, yo uso mucho la palabra amárrate la lengua antes de soltarla, antes de tú hablar, porque puedes lastimar. No es que le haya interrumpido, pero es que... En tenía que algunos decirlo. lugares, antes de poner a funcionar la lengua, activa el cerebro para que lo que vayas a decir Sí. no sea perjudicial. Y es bien Exacto. importante eso. ¿Por qué hago mención sobre esto? Porque tenemos que entender que siempre vamos a tener personas que van a estar sobre nosotros y en algún momento tendremos que rendir cuenta, y en algún momento que podamos encontrar alguna diferencia, siempre tenemos que dirigirnos con respeto. ¿Por qué? Porque son personas que Dios los ha puesto a dirigir independientemente que seamos coiguales. Por lo tanto, en este proceso de liderazgo relacional hay tres áreas que tenemos que tomar en consideración. Está el área transicional, está el área transformadora y está el área trascendente. ¿Cuál es el área transicional? Acuérdate que en el área transicional, como seres humanos, hay unas interacciones donde van a haber estímulos, va a haber unas lo que se llaman respuestas de parte nuestra, y van a haber lo que se llaman lenguajes corporales, y van a haber conexiones entre nosotros. Nuestro lenguaje corporal emite una comunicación. Esa es la parte transicional. Puede ser positivas y pueden ser negativas. Por lo tanto, es bien importante que el líder pueda ser equilibrado. Porque si te das cuenta, si tenemos un liderazgo personal, también ese tiene que ir conectado con el relacional. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestros colaboradores son la pieza más importante de Dios. Esa es la pieza más importante de Dios. Todo lo demás no es el templo, son los hijos de Dios que están allí para ser capacitados a través de usted como líder. Y usted lo que le diga, es como decía el proverbista, manzana de oro en bandeja de plata es la palabra dicha cuando conviene. Hay palabras que pueden revivir a un muerto, y hay palabras que son como si fueran una puñalada. Usted no ha escuchado expresiones que dicen, yo hubiese preferido que me hubiesen dado una garnatada. O una galleta. Sí, o una galleta en el buen puertorriqueño. ¿Por qué? Porque esa expresión fue algo que no hirió físicamente, sino que hirió la esencia de tu ser. Eso es así. Por lo tanto, ¿qué es que transicional? ¿Y por qué es transformador? Es transformador porque cuando nosotros nos conectamos relacionalmente, acuérdese que el liderazgo también es influir. Eso es así. Influir significa
que creamos también cambios de pensamiento, pero aquí cambios de pensamiento no es para que tú me sigas, Jacqueline, es para que tú puedas entonces enfocarte en quién debes entonces poner tu mirada, en Jesús. O sea, en el Señor yo puedo también ser también una herramienta de bendición para otros. Juan el Bautista le decía a sus discípulos, acuérdense, yo no soy el Cristo. ¿Y por qué les decía eso? Aunque era un buen líder, él les quería hacer entender que él podía tener buenas cualidades, pero él no era el que ellos tenían que poner su mirada. Exacto. Por lo tanto, es bien importante y quiere decir que el líder entonces juega una función catalizadora. Y como último, dentro del aspecto relacional está el aspecto trascendente. ¿Por qué trascendente? Porque dentro de la relación vamos a traer consecuencias de carácter significativo. Y significativo esperamos que sea de carácter positivo. Espero para la gloria del Señor que cuando, por ejemplo, yo enseñe, tanto sea en un aula universitaria o enseñe que la gente pueda aprender, pueda ser exhortada, pueda ser edificada, pueda ser amonestada para la gloria del Señor, pero que lo que aprenden lo puedan compartir. ¿Entienden? Pero que lo puedan compartir para edificación de otros. ¿Por qué? Porque posiblemente otros no pudieron llegar. Y que eso a la misma vez pueda ser herramienta de crecimiento. Por lo tanto, tiene una consecuencia significativa y a la misma vez de carácter trascendente.